Hola, bienvenido a la tercera clase del segundo módulo de Adobe Photoshop. En esta clase vas a aprender acerca de las máscaras de capa y por qué son tan importantes dentro del estudio de Photoshop. Vamos a ello. Bien, entonces estamos en esta nueva clase en la cual vamos a hablar acerca de las máscaras de capa. Un tema, como te dije en la introducción, muy importante dentro del estudio de Photoshop. Entonces, lo que vas a hacer primero, vas a hacer un nuevo archivo y vas a seleccionar algunos de los preestablecidos. En este caso volveremos a utilizar el ejemplo de foto horizontal 2x3 con un fondo blanco. Vamos a darle fondo blanco, vamos a darle crear. Bueno, quiero volverme a remitir a los ejemplos de la vida real. Voy a ir otra vez con mi papel blanco y es como si tuviéramos la capa fondo. Bien, vas a hacer algo conmigo. Vas a crear una capa nueva vacía. Para hacerlo, te vas a ir a este icono, capa nueva vacía, y vas a presionar. En este momento tienes una capa por encima. Es como si en la vida real yo pusiera mi capa vacía por encima del papel blanco. Bien. En estos momentos ya tenemos dos capas. Ahora vamos a ver una de las herramientas. Si bien es cierto que las herramientas las vamos a estudiar más adelante, vamos a saltarnos este paso por este momento y vamos a mirar en este apartado donde está. De pronto te aparece a ti la herramienta degradado, pero ya sabes que si presionas sostenido puedes escoger alguna de las herramientas que están allí. Entonces vamos a escoger la herramienta bote de pintura. ¿Esto qué va a hacer? Que al hacer yo clic va a darle un color al área donde yo le dé clic, pero necesitamos cambiar el color porque lo vamos a hacer con el naranja. El naranja está por debajo, entonces vas a hacerlo con estas flechitas que están acá. Mira, sirve para cambiar el color frontal y el color de fondo, o puedes utilizar el atajo X. Con la letra X también vas a hacerlo. Entonces vas a dejar como color frontal el color naranja, y con el bote de pintura, entonces ahora sí vas a pintar, es decir, vas a hacer un clic sobre la capa. Asegúrate que tengas seleccionada la capa 1 y ya se nos creó una capa con color por encima. Esto es como si yo reemplazara esta capa que es transparente por una capa de color naranja. Entonces aquí tenemos ya esto. Bien, ahora sí vamos a estudiar las máscaras de capa, que es lo que nos trae a esta clase. Entonces, para que entiendas qué es la máscara de capa, vamos a hacer lo siguiente. Con la capa seleccionada, la capa naranja, te vas a ir a este icono. Este icono es el que nos va a crear una máscara de capa. ¿En cuál capa? En la que está seleccionada. Entonces vas a presionar acá, añadir máscara de capa. Bien, entonces tienes acá la máscara de capa y además tienes la capa como tal. Bien, ¿qué nos permite hacer esto? Entonces te vas a dar cuenta que esta máscara de capa es de color blanco, es decir, al ser blanca quiere decir que hace visible
la capa a la que pertenece, en este caso a la capa naranja, la hace visible. Si por el contrario esta capa fuera negra, lo que pasaría es que esta capa se oculta. ¿Cómo vamos a ver esto? Entonces te voy a proponer que hagamos otro ejercicio. Con la capa seleccionada te vas a ir a otra herramienta, que es la herramienta pincel. Esta herramienta. Si te aparece muy grande el pincel, lo que puedes hacer es ir a esta parte donde están las opciones de las herramientas, y aquí tú vas a poderle modificar el tamaño al pincel. Mira que el pincel va siendo cada vez más pequeño a medida que vas disminuyendo el tamaño. Entonces vamos a dejarlo pequeño. Listo. Y podemos escoger otro pincel diferente o darle más dureza para que el pincel sea más definido. ¿Qué quiere decir esto? Bien, entonces vamos a cerrar esta ventana y yo lo que voy a hacer es un triángulo. Perdón, se me olvidó decirte algo. Tú debes tener seleccionado aquí un color, el opuesto de la capa. En este caso blanco, entonces en el color frontal debes tener el negro seleccionado. Al tenerlo seleccionado, entonces quiere decir que vas a ocultar lo que vas a ocultar con el pincel sobre la capa. Entonces vas a hacer esto. Voy a hacerlo más grandecito para acabarlo de dibujar bien. Bien, un atajo de teclado, control y alt, o control alt en Windows o control option en Mac. Puedo hacer más grande o más pequeño el pincel, es decir, control alt y giro hacia la derecha o hacia la izquierda para definir el tamaño del pincel. Entonces voy a hacerlo aquí más pequeño y voy a acabar de dibujar acá. Mira lo que ha sucedido. Resulta que en la máscara de capa yo puedo ver en negro lo que pinté acá. Es como si yo estuviera revelando lo que hay por debajo de la capa al hacerlo así. Te lo voy a mostrar entonces con el ejemplo de la vida real. Tengo aquí mi papel y es como si yo hubiera hecho esto. Voy a cortar bien acá. Bien. Bueno, no soy tan bueno para las manualidades. Voy a acabar de cortar bien acá. Bien, entonces lo que hice fue esto. Entonces tenemos esto así. Bien. Vamos a hacer otra cosa para que acabes de entender. Voy a desactivar la capa de la capa naranja. Es decir, voy a quitarle el ojito y se va a ver únicamente la capa fondo. Y en la capa fondo, recuerda que en este momento está bloqueada, o sea que yo no puedo hacer nada sobre la capa fondo. La voy a desbloquear para poder dibujar. Bien, sobre la capa fondo, ahora con mi pincel y en el otro color, en azul, voy a presionar X. Voy a hacer un círculo más grande. Voy a hacerlo más grande, de este tamaño, y lo voy a pintar. Va a hacer un solo clic y me va a pintar el círculo. Y ahora sí voy a activar la capa naranja. Entonces en este momento, cuando la activo, obviamente se va a tapar. Bien, ahora sí voy a seleccionar la capa, la máscara de capa, no la capa. Mira que aquí puedes seleccionar la capa o la máscara de capa. Y con el pincel en negro, mira, voy a hacerlo ahora más pequeño y voy a dibujar también un triángulo.
Bien, voy a hacerlo aquí más grandecito. Algo así. No está perfecto, pero me entiendes la idea. Va a ser el triángulo. Es decir, vamos a nuestro ejemplo de la vida real. Voy a dibujar por debajo un círculo. De color azul. Bien. Tengo mi círculo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cortar el papel en el triángulo. Es como si estuviera dibujando sobre la máscara de capa. Es decir, con negro, revelando lo que hay por detrás de la máscara. Bien, entonces esto es lo que sucede. Bien, entonces esto es lo que tenemos en este momento. Ahora bien, ¿por qué son tan útiles las máscaras de capa? Porque me permiten ir pasos atrás. Es decir, si yo ahora tomo la máscara de capa y cambio el color a blanco y rayo, lo que voy a hacer es volver a restaurar la capa. Entonces es como si yo volviera a poner esto aquí, aunque aquí obviamente en la vida real me va a quedar el corte, ¿cierto? Pero es como para que lo entiendas. Hice esto y ahora voy a hacer lo mismo acá. Es como si hiciera esto. Vamos a hacer entonces otro ejemplo, un ejemplo práctico sobre una fotografía real. Entonces para este ejercicio lo que vamos a hacer es traer al programa dos archivos que te voy a dejar en los recursos adicionales, y estos son verdura fondo y verduras. Bien, entonces ¿cómo los puedo abrir? Hay varias maneras. La más fácil en este caso es sencillamente seleccionar los dos archivos y traerlos hacia Photoshop. Me va a salir este cuadro de diálogo, por ahora le voy a decir que sí y que sí. Entonces lo que tienes acá son dos fotografías. Voy a ir con la herramienta mover, sería la B, o presiono sobre el icono y voy a mirar. El primer archivo sería este, que es una fotografía de un fondo, está desenfocado, ya vas a darte cuenta por qué. Y la segunda es estas verduras. Realmente la misma fotografía, solo que la primera que te mostré no tiene las verduras. Además las verduras están soportadas en esta silla y en este recipiente. Nuestra tarea será, a través de las máscaras de capa, borrar el soporte para que demos la ilusión de que esto está flotando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, primero necesito llevarme este documento al fondo, es decir, ponerlo encima de este. ¿Cómo lo hago? Hay varias maneras, pero la más fácil es con la herramienta mover. Voy a hacer clic sostenido y me voy a ir hacia el otro documento y lo voy a poner, es decir, aquí voy a soltar. Entonces vas a ver que esta capa se puso por encima de la capa fondo. Vas a darte cuenta que no siempre va a quedar alineada. Entonces tú lo que puedes hacer es, con la misma herramienta mover, vas a mover la capa hasta que quede alineada. Mira, ahí ya queda alineada. Bien, ¿qué tenemos entonces? La capa fondo y nuestra capa con las verduras. Si desactivo la capa fondo vas a ver esto.
Ahí más o menos te puedes dar cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Sobre la capa 1 voy a poner el icono de máscara de capa, que es este. Vamos a hacer clic sobre el icono de máscara de capa y se creó la máscara de capa. Bien, ahora yo necesito pintar con negro para que se revele lo que haya en el fondo, es decir, ocultar con negro el recipiente y la silla. Entonces yo tengo aquí color blanco. Obviamente si tomo mi herramienta pincel y pinto con blanco no va a suceder nada, pero voy a cambiar el color de fondo. Ya sabes que con estas flechitas lo puedes hacer o con la letra X y selecciono el color de fondo. Bueno, entonces ahora sí voy a pintar con negro para revelar lo que hay por debajo. Voy a seguir pintando con mucho cuidado con negro. Bien. Aquí yo ya tengo casi que la mayoría del trabajo terminado, pero me faltaría entonces borrar esta parte. Yo lo sigo haciendo acá, es posible que me equivoque. Entonces lo que voy a hacer es acercarme. ¿Cómo me acerco? Vas a presionar la tecla Z y con la tecla Z presionada vas a acercar con el ratón. Mira, si mueves el ratón hacia la derecha, vas a acercar la fotografía. Si lo mueves hacia la izquierda, lo vas a alejar. Entonces necesitamos tenerlo cerca para tener detalle. De hecho, voy a cerrar o voy a acoplar mi capa, perdón. La voy a acoplar en este lugar para que me dé espacio. Bien. Y otra herramienta es la mano. La tienes acá. La mano lo que me permite es mover el documento. Pero y vuelvo a seleccionar el pincel. La mano la puedes también sacar con el atajo de teclado barra espaciadora. Con la barra espaciadora entonces aparece la mano para que no tengas que estar viniendo a la barra de herramientas. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer el pincel más pequeño. Cierro. Perdón, más pequeño. Aquí. Bien. Y voy a pintar. Con mucho cuidado. De hecho, me voy a acercar un poco más. La letra Z. Si ya aquí alcanzas a ver los píxeles, no te preocupes, está bien porque de hecho tienes más detalle y puedes ver qué es lo que estás haciendo. Va a ser el pincel más pequeño y pinto. Voy a acelerar el video para que lo veas más rápidamente. Me voy a alejar. Z y con el ratón hacia la izquierda. Y ya está. Entonces tengo mi efecto. Esto le llamamos efecto levitación. Como si los elementos estuvieran volando. Vamos a ver en las capas que ha pasado. Entonces tengo aquí mi capa de fondo con la máscara que hice. Que quisiera volver a tener los elementos que sostienen, que me haya equivocado por algún motivo. Voy a presionar X y voy a pintar en blanco. Mira, voy a pintar en blanco y puedo tener de nuevo mis elementos por debajo. X, negro y pinto. Bien, de esta manera entonces acabamos nuestra clase
sobre máscaras de capa. Esto tiene muchas aplicaciones, no solamente esto que acabamos de ver en este momento, sino que se puede utilizar en infinidad de cosas. A medida que vayamos avanzando en el curso te vas a ir dando cuenta de las aplicaciones prácticas que tienen las máscaras de capa. Te veo entonces en la siguiente clase.